Y en esta mañana, como en cada reunión, vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Porque nuestro Dios salva a pecadores por medio de la Biblia. Y ahí lo vemos en Santiago 1:18. También porque nuestro Padre santifica a su iglesia con la Biblia en Santiago 1:25. Incluso Él nos fortalece como sus hijos con la Biblia, Santiago 1:5. Entonces, nosotros manifestamos, afirmamos y declaramos la suficiencia de la palabra de Dios en cada área de nuestra vida. Con toda razón, el rey David dijo, en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré, porque entendió precisamente que la palabra de Dios es perfecta, fiel, recta, pura, limpia y verdad, mucho más preciosa que el oro y más dulce que la miel, que convierte el alma, que hace sabio al sencillo, que alegra el corazón, alumbra los ojos, incluso nos amonesta, nos corrige, nos hace entender nuestros propios errores. Salmo 19. Y con ese entendimiento es que nosotros también afirmamos la suficiencia una vez más de la palabra de Dios en cada área de nuestra vida, comenzando en nuestra salvación, pero también continuando con nuestra santificación. La palabra de Dios es suficiente para salvar a una persona y suficiente para santificar a una persona. La palabra de Dios es suficiente, nuestro Dios es suficiente para levantar a la persona que está casi muerta por tribulaciones, angustias, problemas. La palabra de Dios es suficiente para guiar tu matrimonio, para que tú puedas instruir a tus hijos, para que puedas ser un buen empleado o un buen empleador. La palabra de Dios es suficiente, no necesitas ninguna otra sabiduría en términos espirituales para que tú puedas agradar a Dios en todas y cada una de las áreas y etapas de tu vida, ya sea que estés soltero o soltera, que seas hijo o hija en el contexto de tu familia o ya lejos formando una familia. La palabra de Dios es suficiente para guiarte en todo momento. Una vez más, el salmista lo entendió muy bien, el rey David, y él expresó esta ley de Dios, esta palabra de Dios, que nosotros tenemos todo el consejo de Dios, realmente convierte el alma. La palabra de Dios al sencillo, es decir, al open mind, ¿verdad? Al que recibe todo y come de todo, al sencillo, al que está así en esa actividad, recibiendo todo y diciendo sí a todo, la palabra de Dios lo que le hace es ser más sabio, identificar cuál es la verdad y cuál es el error. Tener el suficiente discernimiento para decir, esto sí proviene de Dios y esto no proviene de Dios. Además, alegra el corazón, alumbra nuestros ojos para entender a Dios y su palabra y nos amonesta y nos corrige. Y con ese entendimiento vamos a regresar a Santiago capítulo 4, versos 11 y 12. Santiago 4, versos 11 y 12. El plan para esta mañana, si Dios quiere, es terminar nuestro recorrido muy breve, pero ya que hemos dado por 3 semanas, donde hemos estado estudiando este mandato divino o mandato de Dios que se encuentra ahí, no critiques o no murmures. Un pecado que, como vimos la semana pasada, es un pecado incendiario. Tiene la capacidad para incendiar tu vida y la vida de otros, afectar de manera muy cruel y triste no solamente tu caminar, sino el caminar de otros. Hoy cerramos este tema de la murmuración o crítica, descubriendo o recordando, escuchen bien, que la murmuración es la antítesis del amor. La murmuración, en otras palabras, es lo opuesto al amor. Una vez más, la murmuración es lo opuesto al amor y no debemos de olvidarlo. Pero leamos juntos la palabra de Dios, Santiago 4, versos 11 y 12. Vean ahí sus Biblias, comenzando en el verso 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Padre, te damos gracias en esta mañana porque podemos venir a ti con mucha libertad, con mucha confianza, pero también con mucha humildad
Porque no venimos a ti, Señor, jactándonos que podemos hacerlo por nuestros propios méritos. No es así, Señor. Venimos realmente humillados, recordando tu santidad, tu perfección, la demanda de perfección que tú exiges para todos aquellos que se acercan a ti. Señor, y es por eso que venimos así, humillados, Señor, sabiendo que no es por ni un solo mérito nuestro que estamos parados delante de ti. Es solamente por Jesucristo, tu eterno y amado Hijo, a quien en tu amor enviaste a este mundo para salvar a pecadores como nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has abierto esta entrada tan ancha y tan amplia por medio de Jesucristo. Gracias a que tú mismo nos buscaste, tú mismo nos hallaste y nos encontraste en esta condición de muerte espiritual. Pero también tú mismo, Señor, interveniste en nosotros. Gracias porque no lo merecíamos. Tú debiste pasar por alto nuestras vidas, Señor. No merecíamos tu gracia. Ningún pecador merece tu gracia. Todos merecemos tu ira y solo tu ira. Pero tú, Señor, porque a ti te plació, pasaste entre nosotros y nos alcanzaste. Nos escogiste, Señor, y nos diste vida. Gracias, Señor, porque no nos dejaste muertos, sino nos diste vida espiritual. Enviaste a tu Espíritu para que cambiara nuestros afectos y nuestra voluntad. Y ahora también nos diste fe, nos regalaste una fe para creer en Jesús. Nos concediste el arrepentimiento para nosotros confesar nuestros pecados, Señor, y voltear nuestros ojos a ti. Todo eso es gracia absoluta, Señor. No hay ni un solo mérito humano ahí, ni un solo mérito nuestro. Toda esta obra es una obra tuya, Señor, completa de salvación. Gracias porque no solamente hiciste eso, sino desde ahí y aún ahora nos sigues concediendo iluminación en nuestra mente, en nuestros ojos, en nuestro corazón. Has alumbrado nuestra vida de tal forma que ahora observamos a Jesús y le amamos. Realmente le consideramos como nuestro más grande y especial tesoro. Y te damos gracias, Señor, porque esto es inhumano, es decir, no es de este mundo, no es caracterizado por ningún hombre. Nadie en su estado natural te busca a ti, ni ama a tu Hijo, Señor, ni tu verdad. Solamente personas a quienes tú has salvado, Señor, pueden hacer eso. Esto nos humilla y venimos ante ti en el nombre de Jesucristo para unirnos a millares de ángeles que te adoran, para alabar tu nombre, para adorarte a ti, el único Dios verdadero, eterno Dios, sabio, poderoso, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Te alabamos, Señor. Eres grande y excelso, no hay otro como tú. Gracias, Señor, porque no estamos en el error, estamos en la verdad. No estamos ahí adorando a falsos dioses, vírgenes, santos, budas, sino te adoramos a ti, el único Dios verdadero. Y solamente esto es una realidad en nosotros una vez más por ti, Señor, por ti, gracias. Gracias porque aún nuestros hijos que no son conversos pueden disfrutar de vivir en una familia creyente, Señor, donde tu palabra es exaltada, magnificada, porque magnificamos tu nombre. En esta mañana, Señor, queremos suplicarte el perdón de nuestros pecados, porque cometemos pecados por comisión, es decir, porque los hacemos, y por omisión, porque no hacemos lo bueno sabiendo hacerlo y no lo hacemos, Señor. Perdónanos. Por favor, perdónanos, porque a veces nuestro corazón engañoso nos hace ver el pecado como apetecible y lo comemos. Comemos mucho pecado con nuestra mente, nuestros ojos, nuestros labios. Perdónanos, Señor. Límpianos en esta mañana. Oramos por tu misericordia y tu perdón. Y también, Señor, porque el día de hoy, particularmente en esta escuela dominical, nos concedas sabiduría, nos concedas estar concentrados, nos concedas un corazón humilde para venir a tu palabra y recibir de ti la iluminación para entenderla, Señor, y cerrar este tema tan lindo y exhortativo para nuestras vidas, Señor. Por favor, ayúdanos
Ayúdanos a comprender tu palabra y a atesorar tu carácter, Señor, y a apreciar tu bondad, tu palabra en todo momento. Gracias por todos los que estamos acá, que nos has traído con bien. Oramos por los que están por venir. Por favor, también tráeles con bien a este lugar, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, en este pasaje, hermanos, ahí en Santiago 4, versos 11 y 12, hay varias palabras que se repiten y esto debe llamar nuestra atención. ¿Por qué? Bueno, porque el Espíritu Santo, escuchen bien, el Espíritu Santo tiene un vocabulario muy amplio, más amplio que el tuyo y el mío. Conoce muy bien cada uno de los vocablos, las palabras, los verbos, sustantivos, adjetivos. Entonces, cuando vemos cosas acá que se repiten en la palabra de Dios, debe llamarnos la atención. Porque Dios a través de un autor nos quiere subrayar algo y nosotros debemos de prestar mucha atención. Veamos con lupa algunos detalles. Primero vean cuántas veces se repite ahí la palabra hermano en el verso 11. Vean ahí al inicio, hermanos. Luego ahí mismo en el 11, el que murmura del hermano. Y luego enseguida, y juzga a su hermano. 3 veces se repite esta palabra hermano y esto es muy importante. Una vez más, ya lo dijimos hace 2 semanas, porque antes de Dios darnos el mandato a no murmurar, quiere subrayarnos la filiación que Él ha logrado en su familia, entre nosotros. Él nos ha adoptado como sus hijos y nos ha regalado hermanos entre nosotros. Dios nos ordena a no estar murmurando los unos a los otros. Prohíbe esta práctica en su familia. Y esto no debemos de olvidarlo. En su familia, quien está a tu lado, probablemente, seguramente, es un hijo de Dios, por quien Jesucristo murió en la cruz, por sus pecados. Y Dios te dice, no murmures en contra de mi hijo que es tu hermano. Eso está prohibido en mi familia. Pero vean que murmurar es otra palabra que se repite en esta sección. Verso 11. No murmuréis los unos de los otros. Ahí mismo en el 11, el que murmura del hermano. Y de nuevo en el 11, murmura de la ley. 3 veces se repite también esta palabra murmurar. Dios desea que prestemos mucha atención y que evitemos radicalmente esta práctica en su familia, de estar murmurando, de estar criticando, de estar difamando o hablando mal de otros hermanos a sus espaldas. Prestemos atención, hermanos, porque esto Dios nos los está subrayando. Y una vez más, si tienes algún tema en particular que tratar con un hermano, una hermana, un hijo, una hija de Dios, si tienes alguna duda respecto a cierto comportamiento que observaste o que recibiste de él o de ella, o algún pecado que tratar entre ustedes, no corras con otro hermano a platicarle, no corras con el pastor inicialmente a conversar y platicar del tema. No, Mateo 18, corre a decirle al hermano. Ve con el hermano con el que tienes duda, con el que ves cierto comportamiento, con el que pecó contra ti o con el que tú pecaste contra él. Ve y corre con él, no corras con nadie más. Mateo 18. Y si algún hermano o hermana de la iglesia, escucha bien, si algún hermano o hermana de la iglesia, incluso aunque sea de tu propia familia de sangre, porque puede pasar que tu familia es creyente, si algún hermano de la iglesia, hermana, incluyendo a tu familia, vienen contigo a murmurar de otro hermano, a hablar mal de otra persona, a criticar a otra persona, ponle un alto y no te asocies con el chismoso. Eso es lo que nos dice Dios. Proverbios 20:19. No te asocies con el chisme. Ponle un alto, aunque sea tu papá, aunque sea tu mamá, aunque sea tu hermano, tu hermana, tu hijo, tu hija. Si estás en el contexto de la familia, ponle un alto, porque Dios te dice, no te asocies con el chismoso. Si tienes algo contra tu hermano, no hables mal en contra de él, no lo critiques, no lo difames, no hables mal a sus espaldas, ve con él. ¿Tienes dudas? Ve con él. ¿Verdad? Mateo 18. Lo hemos estado estudiando. En todo caso, si un hermano viene, una hermana viene, incluso de tu propia familia otra vez, si vienen y te empiezan a hablar cosas acerca de otro hermano, mejor estimúlale al amor y a las buenas obras, ¿no es cierto? ¿Cómo?
Pues invitándole, Mateo 18, invitándole a ir con el hermano y la hermana. Pero no te asocies con el chisme. Hermanos, somos tan prontos, tan fáciles de asociarnos con el chismoso, con el chisme, y no debemos hacerlo, porque Dios una vez más prohíbe esta práctica. Vean el inicio del verso 11, no murmuren los unos de los otros, no difamen, no se difamen entre ustedes, no se hablen mal. Y esto me hace pensar ahí en la familia, ¿verdad? Cuando estaba ahí con mis papás, que a veces uno de los hermanos, somos tres, ¿verdad? Nos decíamos cosas y luego el otro hermano decía, hey, tú no eres mi papá, no mi mamá, no, tú no tienes por qué decirme nada, que me diga mi papá o mi mamá, ¿verdad? Y así nos dice Dios, es como si nos dijera Dios, entre ustedes no tienen otro nivel más alto ninguno de los dos. Yo soy el que tengo el nivel alto y yo soy el que te digo, no estén ahí murmurando, chismeando, difamándose, ¿verdad? Entre ustedes, con otros hermanos, tienes algo en particular, ve con un hermano, ¿verdad? Y déjame a mí que soy el juez, lo vamos a ver. Déjame a mí que soy el legislador, el originador de la ley, tratar con ese tema, ¿verdad? Yo soy el que ejerzo disciplina con mis hijos, no tú. Y no va a ser sencillo, hermanos, hacer esto, porque una vez más, esta práctica es una práctica que nuestra carne quiere comer, que nuestros labios quieren saborear, porque Proverbios 18:8, el chisme viene como un bocado suave a tu boca, como un panecito rico, ¿verdad? Como algo delicioso que te gusta, un pan dulce, una conchita ahí, unas orejitas, unos marranitos, no sé. Así viene el chisme, así viene. Pero no debes de comer ese pecado. No te debes asociar con el chismoso, no te debes asociar con el chisme. En todo caso, lo que debes hacer, 1 Corintios 9:27, como lo vimos la semana pasada, es noquear a tu cuerpo. Es, digamos, que darle un golpe preciso para mandarlo a la lona a tu cuerpo pecaminoso, en especial a tu lengua, a tu boca. Entonces, no murmures de tu hermano, y si alguien viene a murmurar en contra de un hermano, contigo ponle un alto, ¿verdad? Y no le regañes, sino estimúlale al amor y a las buenas obras, invitándole a ir y decir, ¿sabes qué, hermano? Esto no nos corresponde, no me corresponde a mí escuchar. ¿Por qué no vas con el hermano y le preguntas, verdad? Consultas con él, tratas el tema con él. Pero, pues sí, o sea, este tema no lo vamos a resolver acá, ¿verdad? No es lo que Dios nos enseña. No debemos satisfacer nuestros apetitos carnales. Gálatas 5:16. Pero volviendo a las palabras que se repiten ahí, en Santiago 4:11 y 12, aún hay más palabras que se repiten. Por ejemplo, juzgar se repite 4 veces en el verso 11 y luego 2 veces en el 12. Y hay una más, ley. 3 veces se repite en el 11 y 1 vez en el 12, y esto es muy interesante. Lo vamos a notar. Esto debemos de prestar atención, porque una vez más el Espíritu Santo tiene un vocabulario muy amplio, ¿verdad? Muy amplio como para estar repitiendo palabras sin un objetivo en particular. Y acá Dios nos quiere subrayar varias cosas. Vean nuevamente el verso 11 al inicio, hermanos, no murmuréis los unos de los otros, una frase que ya examinamos las 2 semanas anteriores. Pero vean lo que Santiago añade. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, en otras palabras, el que habla mal de un hermano a sus espaldas y además lo condena, una vez más, el que habla mal de un hermano a sus espaldas, que lo difama, el que está chismeando de un hermano a sus espaldas y además lo condena, es la idea cuando dice juzga, y además lo condena, para Dios tiene un significado muy especial y no tan lindo, por cierto. Porque vean cómo continúa el verso 11. Murmura de la ley y juzga la ley. ¿Qué significa eso? Bueno, que cuando criticas a tu hermano, cuando hablas mal de él a sus espaldas y lo condenas, al mismo tiempo para Dios lo que estás haciendo es difamando la ley y condenando la ley. Eso es lo que estás haciendo. Estás difamando de la ley y condenando a la ley. Cuidado, hermanos, porque esto es muy serio. No es cualquier cosa.
Ahora, ¿por qué será que Santiago nos dice que cuando murmuramos y juzgamos a un hermano, lo que estamos haciendo es murmurar y juzgar a la ley? Bueno, porque aun y cuando como iglesia en el nuevo pacto ya no estamos sujetos a ninguna parte de la ley mosaica, una vez más, aunque como iglesia en el nuevo pacto ya no estamos sujetos a ninguna parte de la ley mosaica, Pablo lo afirma ahí en Romanos 6:14 cuando dice, no estáis bajo ¿qué? La ley, sino bajo la gracia. Y esto es así porque no vivimos en una teocracia, no somos Israel, no vivimos en una teocracia, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Aunque esto es una gran verdad, también es una gran realidad lo que el mismo Pablo enseña en Gálatas 6:2, cuando dice que debemos obedecer la ley de Cristo. ¿Verdad? Entonces, no estamos bajo la ley mosaica, pero sí estamos bajo la ley de Cristo. No somos antinominianistas, ¿verdad? Como algunos afirman serlo, es decir, antiley. Más bien estamos diciendo que en el nuevo pacto, como iglesia, no estamos sujetos a la ley mosaica, sino que estamos sujetos a la ley de Cristo. Ahora, ¿cuál es esa ley de Cristo, verdad? Es la gran pregunta. ¿Cuál es la ley de Cristo? Ya entendí que no estoy en la ley mosaica, pero entonces, ¿cuál es la ley de Cristo? Bueno, la ley del amor. La ley que, digamos, resume y se encuentra en las entrañas, ¿verdad? O detrás de la ley mosaica. El mandato de amar a Dios y amar al prójimo. Vayan conmigo a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, comenzando en el verso 37. Y veamos lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos a unos fariseos que vienen a tentar a nuestro Señor y le preguntan, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Mateo 22, 36, y él responde algo muy especial. Verso 37, Mateo 22, 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vean el siguiente versículo, el verso 40. De estos dos mandamientos depende, ¿verdad? O sea, está ahí detrás toda la ley y los profetas. Entonces, una vez más, estos dos mandatos, digamos que son como la base de toda la ley mosaica, ¿verdad? El amar a Dios y amar al prójimo. Este aroma de la ley de Cristo, amor a Dios y amor al prójimo, se percibe desde las mismas entrañas de toda la ley mosaica. Por ejemplo, si pensamos tan solo en el Decálogo, también conocido como los 10 mandamientos, que más bien debemos de entenderlos como las 10 palabras, ahí en Éxodo 20 podemos ver algo muy especial. Vayan ahora a Éxodo 20. Una vez más estamos viendo que esta ley de amor, ley de Cristo, de amar a Dios y amar al prójimo, se encuentra o se percibe en toda la ley, ¿verdad? Toda la ley mosaica. Especialmente pensando únicamente para ejemplificar las 10 palabras que encontramos ahí en Éxodo 20, podemos ver que las primeras 4 están enfocadas en el amor que debemos expresar o manifestar a Dios. Y las siguientes 6 en el amor que debemos expresar o manifestar al prójimo. De manera muy especial, vayan ahí y vean Éxodo 20, los primeros 4 mandatos o 4 palabras, ahí vemos el amor a Dios. Vean, el primero, verso 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. En estos 2 mandatos, 2 palabras, estamos viendo
detrás de estos mandatos el amor que debemos de manifestar exclusivo a Dios, ¿verdad? Es muy claro. Pero vean ahora el siguiente, la cuarta palabra ahí en el 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y el cuarto, verso 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Todos estos mandatos, palabras, las primeras 4 palabras de Éxodo 20, arraigados en el amor que debemos expresar y manifestar a Dios, ¿verdad? Muy especial. Ahora recuerden que aunque está aquí la ley, ¿verdad?, que Dios comienza a dar al pueblo de Israel, la ley jamás fue dada para salvar a nadie. Nadie ha sido salvo por la ley. De hecho, Dios salva al pueblo de Israel antes, ¿verdad? Antes de liberarlos de su esclavitud en Egipto, los salva y entonces los libera y les da la ley con el objetivo de que puedan agradarle a Él, para que Él pueda morar morar entre ellos, ¿verdad? Ellos puedan disfrutar una relación entre un Dios santo y ellos pecadores, ¿verdad? En la medida en que se acercaban a la ley, eran, digamos, santificados, así como nosotros ahora. Entonces la ley jamás fue dada para salvar a nadie, ni en el nuevo pacto, perdón, ni en el antiguo pacto, ni en el nuevo pacto. Pero en estos primeros 4 palabras, ahí vemos reflejado, expresado, manifestado el amor a Dios que debemos nosotros y todos estar manifestando. Y las siguientes 6, versos del 12 al 17, los siguientes 6 mandatos, las siguientes 6 palabras, detrás de estos están esta expresión o manifestación de nuestro amor al prójimo. Vean, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Ahí en el 12. Luego el siguiente, 13, no matarás. Pues sí, ¿verdad? Honrar a tu padre y a tu madre debe de expresar ese amor, ¿no? No matar, exactamente lo mismo, amor al prójimo y no odio. No hurtar, lo mismo, ¿verdad? No hurtarás. El siguiente, no hablarás, vean, contra tu prójimo falso testimonio. Y el último, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, siervo, criada, buey, asno, nada. Entonces, una vez más, estos siguientes 6 mandatos, 6 palabras expresadas aquí en Éxodo 20, manifiestan este amor que debemos expresar al prójimo. Pablo lo enseña con claridad ahí en Romanos 13:9. Vayan ahí por un momento. Romanos 13:9. Pablo nos dice ahí algo muy especial. Romanos 13:9. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, y está hablando de estos 6 últimos mandatos, ¿verdad? ¿En qué se resume, Pablo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, una vez más, hermanos, aunque ya no estamos sujetos a la ley mosaica, ya no estamos sujetos ahí al cumplimiento de esta ley, ya sea ley moral, ley civil o ley ceremonial, como algunos han dividido la ley, aunque ya no estamos sujetos a ella, sí estamos sujetos a la ley de Cristo. ¿Cuál ley? Una vez más, la ley del amor, amar a Dios y amar a tu prójimo. Y si pensáramos en más mandatos que encontramos en toda la ley, encontramos, digamos que permeado estas dos realidades. La necesidad que tenemos de amar a Dios y de expresar nuestro amor al prójimo. En esta ley mosaica pudimos observar el carácter de nuestro Dios, ¿verdad? Pudimos conocer su santidad, incluso su pensamiento sobre ciertas cosas. Y aun y cuando, una vez más, ya no estamos sujetos al cumplimiento de la ley mosaica, sí podemos conocer qué es lo que Dios piensa, ¿verdad?, sobre ciertas cosas. Y como Él es inmutable y no cambia, muchos de los mandatos que están ahí se repiten en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios sigue pensando de la misma manera acerca de su santidad y acerca de nuestro pecado, ¿verdad? Entonces, ya no estamos sujetos a la ley de Moisés, pero estamos sujetos a la ley de Cristo. Y respecto al amor al prójimo, Jesús dijo algo muy particular. Vayan ahí a Juan
Vean lo que dice nuestro Señor Jesucristo, Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Uy, pero esto ya lo sabíamos, ¿verdad? ¿Cómo que es nuevo? Bueno, aquí está la novedad del mandamiento, hermanos. Vean cómo añade nuestro Señor Jesucristo. Como yo os he amado, también ámense los unos a los otros. Ahí está la novedad del mandamiento. Ya no nada más debes de entender que debes de amar a tu hermano, sino debes de hacerlo como yo te he amado a ti. La vara, digamos, o el estándar en que debe ser medido nuestro amor es la novedad del mandato. Así como Jesucristo te amó para salvarte, para redimirte, para liberarte, de la misma manera tú debes de amar a tu hermano. Ahí está la novedad del mandato. Así como Cristo nos ama, de la misma manera, así como Cristo te ama, y piensa por un momento el amor que has recibido de nuestro Señor Jesucristo, de Dios, de Jesucristo. Piensa en el amor de Jesucristo, el amor de Dios que has recibido. Y Dios te dice, así con ese entendimiento que tienes, incluso que debe de crecer, ¿verdad? Es obvio, mientras estás estudiando la palabra de Dios y conociendo cada vez más y más, como dice Pablo, el amor, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad de este amor. En la medida en que estás conociendo eso de Dios, de parte de Dios a ti, debes de expresarlo a tu hermano. Esto es muy importante, muy especial. Y de manera muy interesante, el mismo apóstol Juan que registró estas palabras de Jesús ahí en su evangelio, ¿verdad? Nos dice y nos subraya algo muy especial que debe estar sucediendo entre la iglesia de Jesucristo. Vayan ahí ahora a Primera de Juan. Primera de Juan. Recuerden que Juan fue el que registró las palabras de Jesús cuando Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy. Como yo os he amado, también ámense unos a otros, ¿verdad? Eso es lo que registró Juan, las palabras de Jesús. Y vean lo que subraya Juan en su primera carta. Primera de Juan 2:9. Vean ahí, Primera de Juan 2:9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Pero el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Vean ahora capítulo 3, verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, y vean, y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, ¿de quién es? Vean el 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál? Que nos amemos unos a otros. Vean lo que está subrayando Juan, ¿verdad? Este que registró las palabras de Jesús una vez más. Como yo te he amado, así ama a tu hermano. Y vean lo que está subrayando Juan. Con ese entendimiento, ¿verdad? Y obvio, movido por el Espíritu Santo para subrayar lo que debe caracterizar en la familia de Dios, el amor mutuo. Si realmente has recibido el amor de Dios y conoces y entiendes esa magnitud del amor de Dios, eso debe de permear de manera vertical. Si has entendido eso de manera vertical, de manera horizontal debe permear entre ustedes. Pero vean ahora el 14, 3:14 de Primera de Juan. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Vean el 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Entonces, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ya párale, ¿verdad? Ahora vean el 23. Este es su mandamiento. Vean. 1. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y 2. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Quién está escribiendo esto? Juan, ¿verdad? El que registró las palabras de Jesús cuando Jesús dijo que debemos amar a nuestro hermano como Él nos amó. Y entonces acá nos dice Juan 3:23,
Este es el mandamiento. Cree en Jesús, el Cristo, el ungido, el Mesías, y ámense unos a otros, como Él lo ha mandado. Pero no ha terminado Juan. Vean ahora capítulo 4, verso 7. Amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué será que está subrayando esto, verdad? Pues probablemente porque tenemos la tendencia a no amarnos, ¿no? Probablemente. Probablemente porque tenemos la tendencia a estar peleando, a estar ocasionando rencillas, problemas entre nosotros. Verso 7, amados, amémonos unos a otros. ¿Y qué especial es? Primero nos dice amados, ¿verdad? Y no porque Él esté simplemente diciendo que sus lectores son amados de Él, sino de manera muy puntual e intencional, son personas que han sido amados por alguien, ¿verdad? Amados por Dios, por un ser divino. Por eso dice, si tú eres un amado, entonces tú debes de amar a otro que es también amado por Dios. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Verso 8, vean, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Entonces, una marca de un cristiano genuino, de un creyente verdadero, de aquel que posee fe genuina y fe verdadera, no es la pelea, no es el desamor, no es el desinterés, no es el chisme, no es la crítica, es el amor. En la medida en que te estás acercando a expresar y manifestar ese amor que has recibido de Dios tú y lo estás expresando a otros, al estar interesándote por ellos, al estar orando por ellos, estar ministrándole con los dones que Dios te ha regalado, al estar lidiando con el pecado como Dios lo enseña, Mateo 18, al no estar murmurando, a la medida que te estás acercando ahí, estás acá, ¿verdad? Manifestando esta fe genuina. Vean el verso 11 del capítulo 4 de Primera de Juan 4:11. Amados, una vez más, si Dios nos ha amado así, ¿cómo? Bueno, verso 10 al final, pues enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Si Dios nos ha amado así, entonces verso 11, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Verso 12, nadie ha visto jamás a Dios. ¿O sí? ¿Alguien lo ha visto? Nadie. Dios es espíritu, ¿verdad? Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y vean el último, verso 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, vean lo que dice Juan, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros, verso 21, tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermanos, muchísimas veces Juan nos subraya la necesidad de amar a nuestros hermanos, hermano o hermana en el contexto de la iglesia local. Y no vale decir, bueno, pues lo voy a evitar, ¿verdad? O la voy a evitar y ya, listo. No es eso, ¿verdad? Es ir y manifestar el amor, ir y manifestar y expresar este amor sacrificial que hemos recibido de Dios. Es algo que Dios nos está subrayando. Debiera ser algo natural en nosotros si decimos, yo creo en Dios, yo amo a Dios. Debe ser algo manifestado entre nosotros. Una característica, debe ser una característica o patrón en nuestras vidas. Y una vez más, subrayando, aunque ya no estamos bajo la ley mosaica, sí estamos bajo la ley de Cristo, la ley del amor, donde somos llamados a amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Y con todo esto en mente, regresen ahí a Santiago. Santiago nos dice ahí, en el verso 11, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, una vez más, en otras palabras, el que habla mal de un hermano a sus espaldas, el que lo difama, el que lo critica, el que está chismeando acerca
de un hermano, para Dios, verso 11, vean lo que está haciendo también. Es murmurar de la ley y juzgar a la ley. Es decir, está hablando al juzgar a su hermano, al murmurar de su hermano, está murmurando de la ley. Al hablar mal de su hermano, está hablando mal de la ley. Esa es la idea. Eso es lo que quiere que pensemos Santiago. Si tú estás hablando mal de tu hermano, estás hablando mal de la ley del amor, la ley de Dios, la que te dice ama a tu prójimo, ámalo como yo te he amado, cuando nos dice Jesús, ¿verdad? El que murmura de la ley, el que habla mal de la ley, también condena a la ley, condena a su hermano, murmura de su hermano, habla mal de su hermano y lo condena, ¿verdad? Lo juzga y lo condena. Pero lo que estás haciendo, dice Dios, es estás murmurando, hablando mal de la ley y condenando la ley, como diciendo, eso no está bien. Yo soy el que defino qué es lo correcto y lo verdadero en esta situación en mi vida. Yo tomo las riendas, ¿verdad? Es como si estuviéramos diciendo cuando hacemos esta murmuración, esta crítica, chisme entre nosotros. Esto debería, hermanos, hacer examinarnos nuestro corazón. Esto es muy serio y delicado para Dios, ¿verdad? No sé si habían prestado atención en estos versos de esta manera, pero cuando yo lo estaba estudiando decía, Señor, perdóname, ¿verdad? Perdóname porque cuántas veces hemos estado ahí, juzgando, criticando, chismeando, hablando mal de los hermanos. Perdóname, porque la magnitud hasta dónde ve Dios esto, ¿verdad? Cuando murmuro de un hermano, estoy murmurando de la ley de amor. Cuando estoy juzgando a un hermano, condenando a un hermano, estoy condenando la ley de Dios, la ley de amor de Dios. Esto es muy serio, es una implicación muy fuerte. Hermanos, somos llamados a inspeccionar cada recoveco de nuestros pensamientos. Indaga en cada palabra o forma de hablar que sale de tus labios y determina quizás si esto ya se ha convertido en un hábito, ¿verdad? En tu vida. Y desarráigalo, quítalo, elimínalo de tu vida. Porque Dios aborrece esta práctica. Cuida tu boca. Cuida tu boca de cualquier tipo de crítica, chisme, murmuración, hablar mal de un hermano, porque Dios prohíbe esta práctica en su familia. Presta atención en todas estas implicaciones. Porque para Dios, una vez más, cuando murmuras, criticas, hablas mal de tu hermano, estás violando su mandato de amarlo a él y amar a tu hermano. Aunque venga tu papá o tu mamá y es cristiano, cristiana, tus hijos, tus hermanos, contexto de la misma familia y están hablando de otros, cuidado, cuidado, porque no hay excepciones, no hay excepciones. Cuidado porque estás hablando mal y condenando el mandato de Dios que Dios ha dado en su ley. Esa es la idea. En relación a este tema de la murmuración, un autor dijo algo muy cierto. Es una cita muy larga, pero presten atención porque me gustó mucho lo que dijo. Y cito: los criticones tienen una capacidad asombrosa para reunir una multitud de quejosos contenciosos. Y estos tienen un aterrador poder destructivo en la iglesia. Parecen estar convencidos de que les están haciendo un gran favor a Dios y a los ángeles al señalar y criticar las faltas de los demás. Y este hombre añade, la Escritura, sin embargo, dice lo contrario, y luego cita varios pasajes. Santiago advirtió, no murmuréis los unos de los otros, y no os quejéis unos con otros. Santiago 4:11 y Santiago 5:9. Pablo exhortó, ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Romanos 14:13. Y Tito nos ordena en Tito 3:2, a nadie difamen. Muy interesante. Y termina diciendo, Dios no desea que sus hijos, en quienes mora su espíritu, sean conocidos como personas que calumnian, critican y hablan mal de los demás. Fin de la cita. Muchísima verdad en sus dichos, ¿no es cierto? Obvio, todo extraído de la palabra de Dios. Y hermano, Santiago no ha terminado, ¿verdad? No ha terminado. Vean lo que añade en el verso 11. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¡Wow!
todavía hay más implicaciones. Si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Nos dice que además nos ponemos como juez encima de todo y de todos, ¿verdad? Incluyendo a Dios mismo y su ley. A Dios, quien es el originador y el juez de la ley. Y a su propia ley nos ponemos por encima de todo y de todos, ¿verdad? Y ahí estamos cuando murmuramos. Qué orgullo tan grande el nuestro. Qué soberbia tan alta mostramos cuando damos pie a este pecado en nuestras vidas. Prestemos atención. Santiago nos hace pensar, si esta es la dirección de tu vida, ¿verdad? Si este es el patrón de tu vida, si esta es algo normal en tu forma de vivir, la crítica, murmuración, chisme, si esto es así, entonces debes examinar si realmente tu fe es una fe genuina y viva o es una fe muerta y falsa, ¿verdad? Porque Santiago nos dice ahí en el capítulo 2, vean, verso 19, tú crees que Dios es uno, bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. Recuerda que verso 26, la fe sin obras está muerta. Pero vean el 12, uno solo es el dador de la ley. Una mejor traducción sería, solo hay uno que es legislador y juez. No hay dos, uno y medio, ¿verdad? 3, 4, 5, 10. No, hay uno solo, quien es el legislador y el juez. Hay uno que es el originador de la ley y hay uno mismo quien es el juez que determina, digamos que el correcto cumplimiento y observa el incumplimiento de esta ley. Solo hay uno que es legislador y juez y vean, que tiene el poder para salvar y perder. En otras palabras, solo existe una persona que tiene el poder de mando para salvar o destruir a las personas. Y nos quiere subrayar. Y no eres tú. No eres tú. Tú no eres. No eres tú que estás murmurando de tu hermano, que lo estás criticando, que lo estás difamando. No eres tú. Bájate de esa silla que no te corresponde. A quien le corresponde ese lugar desde la eternidad y hasta la eternidad es a nuestro Dios Trino. Y a nadie más, a nadie más. Vean cómo lo enseña Isaías. Ahí en Isaías 33, 22. Isaías 33, 22. Vean lo que nos dice el profeta. Ahí nos dice Isaías 33, 22. Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Nada nuevo lo que nos dijo Santiago, ¿verdad? Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Él tiene el poder para salvar. Y nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos dijo ahí en Juan 5:22 que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todos le honren a Él como honran al Padre. Entonces ahí en Santiago 4 es nuestro Dios y solamente nuestro Dios quien es el originador de la ley y el legislador de la ley y que tiene el poder para salvar a una persona o para destruir por la eternidad a una persona. La Biblia nos enseña que hubo alguien diferente a nosotros, ¿verdad? Pero que hubo alguien que quiso tomar esta silla, ¿verdad? Que le corresponde únicamente a nuestro Dios, un ser muy soberbio y orgulloso, que Jesucristo nos dice ahí en Lucas 10, 18, lo vio caer del cielo como un rayo. ¿Alguien recuerda quién fue? Lucifer, ¿verdad? Vayan ahí ahora a Isaías. Un personaje, Isaías 14, que quiso tomar la silla de Dios. Quiso tomar el lugar de Dios. Vean lo que aprendemos ahí acerca de este personaje que se refleja en la vida de un rey, el rey de Babilonia. Isaías 14, comenzando en el verso 11. Vean ahí, Isaías 14, 11. Descendió
al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y vean por qué le sucede a esto, a este personaje tan soberbio, altivo, orgulloso. Verso 13, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que habló? Yo subiré al cielo, yo levantaré mi trono en lo alto junto a las estrellas de Dios, yo me sentaré en el monte del testimonio a los lados del norte. Verso 14, yo subiré sobre las alturas de las nubes y yo seré semejante al Altísimo. Ahí está. Qué soberbia la de este personaje, ¿verdad? Lucifer, el diablo, Satanás. Qué orgullo el de Satanás, querer tomar el lugar del juez, legislador, salvador y rey, nuestro Dios. Pero hermanos, si somos honestos, cuando murmuramos, cuando estamos chismeando, criticando, difamando, hablando mal del hermano, nos parecemos a Lucifer, queriendo tomar el lugar de Dios, ¿verdad? Muy orgullosos, muy soberbios, con mucho ego, ¿verdad? Ahí estamos. En este punto deberíamos de sentir mucha pena, de verdad. Porque la palabra de Dios nos amonesta, la palabra de Dios nos corrige. Y es gracia, como lo hemos venido diciendo, ¿verdad? Esta no es condenación. Si tú estás en Cristo Jesús, Pablo nos dice, no hay condenación para los que están en Cristo. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios porque hemos sido justificados para siempre. Pero aún así Dios desea que estemos siendo santificados progresivamente. Que el pecado, aunque ya no estamos esclavizados a él, sea cada vez menos caracterizado en nosotros. Este en particular, la murmuración. Dios desea con este pasaje que nos examinemos, ¿verdad? Nosotros mismos, no hay necesidad de que alguien nos venga a señalar nada. Examinemos nuestro corazón, nuestros labios y pensamientos, nuestra conducta, nuestra práctica, el patrón de vida que tenemos en este aspecto si estamos ahí. Y entonces nos arrepintamos, pidamos perdón. Santiago nos dice algo muy lindo ahí mismo en su carta. Santiago 4:8 nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. ¿Qué significa eso? Examina tu conducta, tu forma de vida. Cuando dice manos, ¿verdad? Que implica el hacer, el obrar. Pecadores, limpia tu forma de vivir. Y ustedes, los de doble ánimo, purificad sus corazones. No solamente a Dios le interesa tu práctica en el exterior, sino en el interior, las intenciones de tu corazón. Porque si no fuera legalismo, ¿verdad? No. Dios dice, examina tu forma de vida. Limpia tu actuación y también considera tu interior. Y vean el 9, afligíos y lamentad y llorad. Y debemos recordar, 2 Corintios 7 del 9 al 11, que el verdadero arrepentimiento no nada más ocasiona un cierto dolor, ¿verdad? Hay un cambio. Puedes ir ahí en la semana para que observes cómo es que Dios espera y entiende el verdadero arrepentimiento que tú debes de tener cuando te arrepientes de tus pecados. 2 Corintios 7 del 9 al 11. No nada más es llorar, sentir feo, ¿verdad? Tener convicción. No, hay un cambio de vida. Hay un cambio de vida. Qué pena, pero voy a tomar unos minutos porque creo que es importante, pero 2 Corintios, mejor, 7, del 9 al 11, nos dice, ahora me gozo, no porque hayas sido contristados, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que según es Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y vean el 11, porque he aquí, esto mismo que haya sido contristado según Dios, ¿qué solicitud produjo en ti? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? Ahí está el verdadero arrepentimiento. No es simplemente llorar, expresar un dolor, realmente una convicción delante de Dios, sino un cambio de vida en este aspecto. Y el Señor nos dice,
ahí Santiago 4:9, afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Verso 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ese es el corazón salvador y perdonador de nuestro bellísimo Dios. Ese es su carácter que vemos desde el antiguo pacto y en el nuevo pacto. En Isaías 1:18, Dios le dice a Israel, y ahí vemos su carácter, ¿verdad? Carácter inmutable que sigue siendo el mismo hoy. Allá le dijo a Israel, venid luego, Isaías 1:18, dice Yahweh, y estemos a cuentas. Es decir, razonemos juntos. Razona conmigo. Si tus pecados fueran como la grana, es decir, como un rojo chillante, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero necesitas acercarte a Dios. Como dice Santiago, ¿verdad? Antes de desarrollar esto de la no murmuración, antes nos dijo, acércate a Dios. Sométete a Dios, resiste al diablo, Él huirá de ti. Acércate a Dios y Él se acercará. Confiesa tu pecado, arrepiéntete, limpia tus manos, limpia tu forma de vivir. Examina tu corazón, limpia tu corazón. Obvio, con la sangre de Cristo, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, si hemos fallado, pecado en esta área, vengamos en arrepentimiento al Señor. Y quiero simplemente señalar algo. No es que hayamos visto algo en particular en la iglesia, pero este pasaje, Santiago 4, 11 y 12, por el énfasis que tenemos ahí, tantas palabras que se repiten, tantas ideas, creímos necesario abordarlo en varias semanas, 3 semanas. Y sobre todo subrayar que Dios es un Dios que perdona. Dios es un Dios que instruye, que nos corrige, nos amonesta, pero es un Dios de amor que tiene cuidado de sus hijos. Bueno, esperamos que esto haya sido de bendición. Vamos a orar para terminar.